Me llamo Marisol. Tengo 28 años, vivo en un pequeño piso de alquiler en Albuquerque, trabajo como cajera en una tienda de bricolaje de mala muerte y mantengo mi vida lo suficientemente tranquila como para que no se desmorone por completo. No bebo mucho, no salgo de fiesta y la mayoría de las noches me acuesto con Netflix y cualquier cena trancada que se me haya ocurrido meter en el microondas. Así que cuando recibí la llamada de un bufete de abogados diciendo que tenía que acudir a la lectura del testamento de mi abuela, estuve a punto de colgar. No la había visto en años. Pensé que se había olvidado de que existía. Pero no era así. No solo se acordaba de mí, sino que me había dejado $500,000. Medio millón, joder. Estaba sentado en una silla de cuero incomodísima frente a un tipo con un traje polvoriento, preguntándome si se trataba de una estafa elaborada, cuando me entregó el sobre. Papel grueso de color crema. Mi nombre escrito con bolígrafo. Era su letra, además, nítida, concisa, el tipo de letra que decía que no tenía tiempo para tonterías. Dentro había una nota breve. Sin saludos. Sin despedidas. Solo una maldita frase. Te dejo esto porque eres el único que nunca me ha mentido a la cara. Lo leí 2 veces. 3 veces. La habitación se quedó en silencio. Era como si el aire hubiera cambiado. Miré al abogado, que me dedicó una extraña sonrisa con los labios apretados, como si ya supiera que estaba a punto de sufrir una crisis existencial. No tenía sentido. No había hablado con ella en 11 años. No desde Acción de Gracias, cuando tenía 17 años y discutimos por, no sé, la vida. Estaba enfadada porque llevaba un piercing en el labio y salía con un chico blanco con un tatuaje en el cuello. Le dije que tenía que dejar de vivir en los años 50. Ella me dijo que era una decepción. Eso fue todo. Esas fueron sus últimas palabras. Entonces, ¿por qué demonios me daba todo ese dinero? Volví a casa aturdida. Recuerdo que el sol me parecía demasiado brillante, como si todo brillara con demasiada intensidad. El autobús olía a frenos quemados y chicle viejo. Las llaves se me pegaban a la mano cuando abrí la puerta principal. Y me quedé allí, en la entrada, con el sobre todavía en la mano, pensando, ¿qué coño está pasando? Entonces sonó mi teléfono. Era mi madre. Ni siquiera la saludé antes de que ella espetara, más te vale que no toques ese dinero. Hola, dije, pero mi voz sonó demasiado débil. ¿Crees que es algún tipo de regalo? No lo es. Es una trampa. No seas estúpida. No cojas el dinero. ¿Por qué? Pregunté, porque ya estaba temblando, ya estaba enfadada. Silencio. Solo se oía su respiración al otro lado. No lo sabes todo, Marisol, dijo finalmente. No hace falta que lo sepas. Aléjate de eso. Prométemelo. No prometí una mierda. Colgué. Esa noche no pude quedarme quieta. Mi apartamento me daba picazón. Las sombras en las esquinas parecían respirar. Saqué el viejo álbum de fotos de debajo de la cama. El de las páginas de plástico rizadas y las fotos pegadas de lado. Allí estaba ella, la abuela Lupe. Más joven, con el rostro impasible, siempre con pantalones planchados y ese pintalabios rojo que llevaba como una armadura. Yo, con 5 años, cogida de su mano delante de una panadería. Esa foto siempre me había olido a azúcar glass. Y aún lo hacía. Y ahora su fantasma me estaba entregando $500,000 y llamándome la única honesta. No podía dormir. Me levanté a las 2 de la madrugada y empecé a dar vueltas por mi apartamento. Finalmente, recordé algo, en su casa, en el ático, había cajas. Diarios viejos y polvorientos, recibos. Ella era de la vieja escuela. Lo escribía todo a mano. Mi corazón empezó a latir a un ritmo extraño. Si estaba llamando mentirosos a la gente en su testamento, quizá había dejado algún rastro escrito. Al día siguiente llamé a mi primo Mateo. Todavía vivía en el barrio y tenía una llave de la casa. Dijo que se reuniría conmigo después del trabajo. El lugar estaba en silencio. Olía a madera rancia, ese olor intenso a naftalina y limón de las personas mayores. La sala estaba igual. Sofás descoloridos. Rosarios en la pared. El bordado en punto de cruz enmarcado que decía, Dios ve todo. Subí lentamente las escaleras del ático. El aire se calentaba con cada paso, espeso como una sopa. Encendí la luz. El polvo se levantó en una pequeña tormenta dorada. Y allí estaban, cajas, pilas de cuadernos, carpetas con gomas elásticas tan secas que se rompían al tocarlas. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas como un niño, y empecé a leer. Lo había escrito todo. Cada llamada telefónica. Cada gasto. Cada maldita vez que alguien venía a casa, lo que decían, lo que pedían. Páginas y páginas. Su letra era firme y recta. Una entrada me llamó la atención.
Fechada hace unos 5 años. María volvió. Dijo que necesitaba ayuda para arreglar las tuberías de la cocina. $1,200. Sé que esa tubería funciona bien desde 2010. Pero se lo di de todos modos. Siempre llora. Odio cuando llora. Echo de menos a Marisol. Ella nunca pedía nada. María es mi madre. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí un escalofrío. Pasé más páginas. Más notas. Más pagos. Visita al médico. Reparación del techo. Medicamentos. Todo para mi madre. Una y otra vez. Siempre grandes sumas. Siempre alguna excusa. No estaba enferma. No estaba arruinada. Estaba mintiendo. Cerré el libro y me quedé allí sentado, en medio del calor y el polvo, mirando mis rodillas como si fueran a darme respuestas. El aire estaba completamente en calma. No corría ni una brizna de viento. Solo se oía el crujir de la casa, que se asentaba a mi alrededor como huesos que se mueven. Me dio el dinero porque yo no le mentí. Pero yo no lo sabía. No hice nada. Solo me mantuve alejado. Aún así, yo era el único que no le había quitado nada. Y ahora tenía $500,000 a mi nombre y una madre que de repente no quería que me acercara a él. No le conté a nadie lo de los diarios. Todavía no. Ni siquiera a Mateo, que fue quien me llevó de vuelta a mi casa después de pasar horas en ese ático, sudando, temblando y sintiéndome como si acabara de salir de la memoria de otra persona. No dejaba de pensar en esas entradas del diario, en lo ordenadas que estaban, en lo mucho que mi abuela escribía como si estuviera redactando un informe para algún juez invisible. Hechos, cifras, fechas. Y esa frase que escribió sobre mí. Esa frase seguía dando vueltas en mi cabeza como una bola de pinball, nunca pidió nada. Al día siguiente intenté ir a trabajar como si nada. Fiché, sonreí a los clientes, fingí que me importaba un comino qué tipo de broca necesitaban. Pero todo el tiempo me sentí nerviosa, como si me ardiera la piel. No dejaba de tocarme el bolsillo trasero para sentir la fotocopia doblada que había hecho de una de esas páginas, solo para recordarme que no me lo estaba inventando. Pasaron 3 días antes de que hiciera algo al respecto. Estaba en mi pausa para comer, picando un sándwich de una gasolinera en mi coche, cuando me di cuenta. Esto no era solo un drama familiar. Era un robo en toda regla. Mi madre llevaba años sacándole dinero a una anciana con el pretexto de cuidarla y arreglarle cosas. Eso no solo es turbio, es ilegal. Y joder, no podía dejar de pensar en todas las veces que mi madre me había hecho sentir culpable por estar sin Blanca. Todas las veces que me había dicho que era irresponsable, egoísta, desagradecido. Mientras tanto, ella se estaba aprovechando de la confianza de nuestra abuela como si fuera un cajero automático que solo funcionaba con lágrimas y mentiras. Esa noche, me encontré buscando en Google algo que nunca pensé que escribiría, como contratar a un contable forense. Resulta que no es algo que solo pasa en las películas con villanos corporativos y maletines llenos de papeles triturados. La gente normal también puede hacerlo, si tiene dinero. Y ahora yo lo tenía. Encontré a un tipo llamado Danes Aldoras que tenía buenas reseñas y no parecía un tipo raro. Lo llamé a la mañana siguiente y le dije que necesitaba a alguien que revisara los registros financieros que había dejado un pariente fallecido. Me hizo un par de preguntas. Mantuve la voz tranquila. No mencioné la palabra, mamá, ni una sola vez. Quedamos en una cafetería a las afueras de la ciudad. Llevé una caja de zapatos con las copias que había hecho en el ático. Extractos bancarios antiguos, notas, algunos recibos que parecían sospechosos. Los hojeó como si estuviera leyendo un cuento antes de dormir. Parece que llevaba bien los registros, dijo. Estaba obsesionada con la verdad, murmuré. Y con estar sola. Él arqueó una ceja, pero no insistió. 2 semanas más tarde, Danes me llamó. Me dijo, no estás loco. Falta dinero. Mucho. Más de $200,000 sin justificar en los últimos 10 años. Le pregunté si se trataba de malversación. Dudó. Si los fondos se tomaron bajo falsos pretextos, entonces sí, se puede clasificar así. Pero como se trata de la familia y tu abuela no denunció nada, es complicado. Sí. Y que lo digas. Lo primero que hice después de colgar fue llorar. No a gritos ni de forma dramática. Solo un llanto constante que me recorría el rostro mientras estaba sentada en el borde de la cama, con las palmas juntas como si estuviera rezando. No a Dios, solo a algo. No lo sé. Quizás a mi abuela, donde quiera que esté ahora. Luego me enfadé. Me puse a dar vueltas por el salón gritando a nadie en particular. ¿Qué clase de hija le roba a su propia madre? ¿Qué clase de madre le dice a su hija que rechace un regalo que nunca fue suyo? No la llamé. No le grité.
No fui a su casa a tirarle los diarios en la cara. Hice algo peor. Dejé de contestar. Ella llamó al día siguiente. 10 veces. Luego 12. Luego me envió un mensaje que solo decía, necesito hablar contigo. Luego otro que decía, no es lo que piensas. Luego otro, no entiendes por lo que pasé. Oh, pero yo sí lo entendía. Entendía que había creado una historia en la que ella era la mártir, siempre cuidando de su frágil madre, siempre bajo presión, siempre haciendo sacrificios. Y probablemente también se lo creía. Eso es lo más alucinante. Creía sus propias mentiras. Pasó una semana. Luego otra. Mateo vino una noche con comida para llevar y me preguntó por qué parecía que estuviera en una película de terror. Se lo conté todo. Le enseñé los diarios. Le enseñé los informes que había hecho Danas. Esperaba que me dijera que estaba exagerando. Pero no lo hizo. Joder, dijo. ¿Qué mierda? Y luego, ¿y qué vas a hacer? Aún no lo sabía. Andaba con un silencio pesado dentro de mí. Como si llevara el secreto de otra persona en las entrañas. No dejaba de pensar en esa frase del testamento. Y en cómo ella siempre llevaba la cuenta. Ella lo sabía. Sabía lo que estaba haciendo mi madre. Y no la apartó. Dejó que sucediera. ¿Por qué? ¿Se sentía sola? ¿Tenía miedo? ¿Esperaba que si le daba lo suficiente, mi madre la querría? Me ponía enferma. No solo lo que había hecho mi madre, sino lo que significaba. Una noche volví a la casa. Mateo me dio la llave otra vez. No sé qué buscaba. Quizá una carta. Quizá algún tipo de nota de despedida que no llegó a incluirse en el testamento. Algo que explicara por qué me había elegido a mí. En cambio, encontré una vieja caja de hojalata debajo de su cama. Dentro había una pulsera. De plata. Deslustrada, pero delicada. Y una foto mía a los 10 años, dormida en su sofá con un bol de palomitas en el regazo. En el reverso había escrito, mi recuerdo favorito. Me senté allí durante horas con la caja en las rodillas, sintiendo que mi pecho era de arcilla húmeda. Ella me había observado desde lejos. Me había querido desde la distancia. Y me había dado ese dinero no solo porque no había mentido, sino porque no la había utilizado. No necesitaba que me demostrara nada. Simplemente la dejé en paz. Entonces supe lo que tenía que hacer. Pero no se trataba de venganza. No se trataba de justicia. No exactamente. Se trataba de no dejar que el mismo ciclo se repitiera con mis hermanos. Mis 2 hermanastros menores, Luca y Benny, seguían viviendo con mi madre. Seguían escuchando sus historias. Seguían bajo su techo, sus reglas, su drama. No se merecían quedarse atrapados en eso para siempre. Así que llamé a un abogado. Creé un fideicomiso. Transferí hasta el último centavo, con condiciones estrictas. La universidad, la vivienda, terapia si la necesitaban, formación profesional, lo que fuera. Estaría bloqueado para mi madre. No podría tocarlo. No podría manipularlo. No podría mentir para conseguirlo. Y luego bloqueé su número. Cambié el mío. No salí en llamas. No hice ninguna gran declaración. Simplemente, dejé ir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero era mío. Ella le robó a su madre. Yo protegí su legado. Hay algo extraño en el silencio cuando se prolonga. Al principio, es como tranquilo, limpio, como una cama recién hecha. Luego empieza a resonar. Oyes tus propios pensamientos más alto de lo que te gustaría. Incluso el zumbido del frigorífico parece personal. No había sabido nada de mi madre en casi un mes. Era la primera vez en mi vida. Ni mensajes de texto. Ni mensajes de voz llenos de culpa. Simplemente, nada. Y sí, la había bloqueado. Pero ella era ingeniosa. Astuta. Casi esperaba una carta. Un golpe en la puerta. Algo. Pero lo único que llegó fue un silencio tan profundo que me hacía zumbar los oídos. Pensé que me sentiría mejor. Justo. Empoderada, o lo que fuera. En cambio, me sentí vulnerable. No hay un manual para llorar a alguien que sigue vivo pero que ha perdido tu respeto. No sé cómo explicárselo a la gente. Vas por ahí con todo ese dolor, pero sin funeral. Sin guisos. Solo con ese dolor sordo donde antes estaba la lealtad. Algunas mañanas me despertaba y iba directamente a mi teléfono, con los dedos a punto de llamarla antes de recordar porque no podía. No debía. No debía. Y entonces me sentaba allí, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en blanco como si fuera a parpadearme. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. El aire se volvió más ligero.
Dejé de sobresaltarme cuando pasaba por delante de las fotos familiares que aún no había quitado. Empecé a dormir toda la noche. Y un martes muy raro, me encontré en la biblioteca, investigando sobre el mantenimiento de fondos fiduciarios y las desgravaciones fiscales por transferencias de custodia. Como una adulta de verdad, con una carpeta y todo. Incluso llevaba pantalones de verdad. No leggings. Un avance, ¿no? El fideicomiso estaba asegurado. El dinero estaba limpio. El abogado lo comprobó todo 2 veces. Luca y Benny aún no lo sabían. Quería esperar hasta poder mirarlos a los ojos y decírselo en voz alta sin que pareciera que estaba intentando hacerme la salvadora. Mateo me ayudó a elaborar el plan. Se le daban bien los números. Era paciente. Amable, de una forma discreta y sin entrometerse, que no me hacía sentir como un caso de caridad. Traía flan que sobraba en casa de su madre y nos sentábamos en el suelo con hojas de cálculo, maldiciendo los tipos de interés mientras comíamos postre con cucharas de plástico. Una noche, mientras estábamos medio borrachos con rosado barato y escribiendo las instrucciones para los beneficiarios, me miró y me dijo, «Sabes que has hecho algo muy valiente, ¿verdad?» Me reí, porque el vino me había sentado bien. No me siento valiente. Siento que llevo 2 meses conteniendo la respiración. Así es como se ve el valor, dijo. Lo aguantas hasta que el trabajo está hecho. No respondí. Dejé que esas palabras calaran en mis huesos como un té caliente. La primavera llegó sigilosamente. Los árboles frente a mi edificio comenzaron a brotar pequeños y furiosos capullos verdes, como si hubieran estado esperando todo el invierno para gritar. Empecé a abrir las ventanas de nuevo. El aire olía a lluvia y esperanza y a algo que no había sentido en mucho tiempo, posibilidad. Entonces, un domingo por la tarde, tomé el autobús para ir a ver a Luca y Benny. Vivían en un dúplex agrietado con revestimiento beige y una puerta mosquitera que nunca cerraba bien. Mi madre no estaba en casa. Me había asegurado de ello. Llamé antes y le dije a Luca que nos encontráramos fuera. Era más alto de lo que recordaba. Tenía el pelo más largo, recogido en un moño a medias. Sonrió cuando me vio, con una sonrisa enorme y torpe, como si no supiera si abrazarme o no. Así que le abracé yo primero. Benny todavía estaba dentro, jugando a algún videojuego con el volumen a todo volumen. Los senté a los dos en los escalones traseros, con el aire cargado del olor a las malas hierbas en flor y el humo de la barbacoa del vecino. Les dije que tenía algo que decirles. He creado un fondo fiduciario, les dije sin rodeos, sin endulzarlo. Para los dos. Podréis acceder a él cuando seáis mayores, pero parte del dinero os puede ayudar ahora, con el colegio y otras cosas que necesitéis. Está bajo llave. Mamá no puede tocarlo. Luca parpadeó. Benny me miró como si le hubiera dicho que había comprado una nave espacial. Espera, ¿por qué?, preguntó Luca. Porque es vuestro, respondí. Porque alguien me dio algo que no me pertenecía solo a mí. Porque, no quiero que la necesitéis para cosas que ella no debería controlar. Ninguno de los dos habló durante un rato. Una abeja zumbaba cerca del tobillo de Benny y él le dio una patada sin ganas. ¿Estás enfadado con ella?, preguntó en voz baja. Exhalé. Estoy decepcionado, dije. Pero no contigo. Nunca contigo. No pidieron detalles. Creo que, en parte, ya sabían que algo no iba bien. Los niños siempre lo saben, aunque nadie se lo diga. Nos quedamos allí sentados otra hora, hablando de tonterías, películas, comida, ese niño del colegio que se tira pedos en clase de matemáticas y le echa la culpa al pupitre. Y, por primera vez en mucho tiempo, me reí sin que se me atragantara la risa. Una semana después, empaqueté una caja con los diarios de mi abuela. No todos. Solo algunos. Los que hablaban de mí. De sus esperanzas. De sus remordimientos. Los até con una cinta y los guardé en el armario. Hay cosas que merecen descansar. Me quedé con la pulsera de plata. Empecé a ponérmela, aunque no pegaba con nada. Me recordaba que alguien me veía cuando yo creía que nadie lo hacía. A veces todavía siento punzadas. Como miembros fantasmas. Veo a una mujer que camina como mi madre y se me revuelve el estómago. Oigo el tono de un mensaje de voz en un programa de televisión y se me enfría la piel. Pero esos momentos ya no me destrozan. Simplemente pasan. Como el tiempo. Y poco a poco, he empezado a llenar mi vida de cosas nuevas. Me apunté a una clase de cocina. Soy muy mala, pero me divierte. Conocí a un chico llamado Devin que se ríe con todo el pecho y me llama Rayo de Sol, aunque le he dicho que no lo haga. Quizás le deje quedarse. La curación no es lineal. A veces sigo despertándome enfadada. Pero la mayoría de las mañanas me despierto bien. ¿Y eso? Eso es un maldito milagro. Ella le robó a su madre. Yo protegí su legado.
Y, de alguna manera, estoy empezando a construir el mío.